Bien, continuando con el estudio de la estabilidad de polarización en circuitos con transistores BJT, ¿no? Como una pequeña introducción, en videos anteriores habíamos visto que cómo se usaban los métodos de análisis en DC para polarizar circuitos con BJTs. En esos circuitos se suponía que los BJTs estaban en ON y en la región activa directa, y de ahí se comenzaba a analizar. Y siempre se buscaba obtener en dicho análisis la corriente de base, la corriente colector, el voltaje colector emisor, voltaje base emisor, para llegar a lo que es el punto de operación o punto Q, ¿no? Buscábamos el punto de operación, o punto Q, o punto estable, o punto de reposo, como muchas veces también se le conoce. Sin embargo, en ese análisis no vimos cómo cambia el punto de operación con respecto a la temperatura, variación del parámetro beta, ¿no? El parámetro beta de los transistores bipolares puede variar o varía con la temperatura, y también varía entre transistor y transistor, ¿no? De la misma serie, aún estando a la misma temperatura. Tampoco vimos la variación de la tensión de alimentación del circuito y cómo impacta esa variación en el punto de operación. Tampoco vimos cómo cambia el punto de operación, ¿no? Cuando se presentan variaciones en la resistencia del circuito debido a sus tolerancias. Entonces vamos a continuar viendo hoy día la estabilidad de polarización, que de la manera más simple es la variación del punto Q o del punto de operación del transistor, ¿no? Debido a los cambios en los parámetros antes mencionados, como temperatura, el parámetro beta, la tensión de alimentación, ¿no? Donde de la manera más simple diremos que si es que hay una menor variación del punto Q debido a los cambios en los parámetros antes mencionados, el circuito presenta una mayor estabilidad de polarización. Asimismo, si hay una mayor variación del punto Q, el circuito presentará una menor estabilidad en la polarización. Ahora veremos cómo impactan los cambios de estos parámetros, ¿no?, en la corriente de colector en los circuitos que analizaremos a continuación, ¿no? Para este objetivo usaremos dos métodos. El primer método trata sobre el estudio del impacto de la temperatura en la corriente colector. Ese es el método que lo hemos usado en el video anterior, ¿no? Y después veremos el segundo método, que es el estudio de los factores de estabilidad. Y en este estudio observaremos cómo algunas topologías circuitales son más estables que otras frente a las variaciones ya mencionadas, ¿no? Continuando entonces con el método del impacto de la temperatura en la corriente colector, como ya hemos visto en el video anterior, hay tres parámetros básicos del BJT polarizado en la región activa directa que varían con la temperatura. Esta es la corriente de fuga, la tensión base emisor y el parámetro beta. Continuaremos en este video analizando el impacto de estos tres parámetros en la corriente de colector. Por ejemplo, vamos a ver dónde está ahora la corriente de fuga, cómo la podemos modelar. Aquí tenemos un transistor bipolar BJT NPN polarizado en la región activa directa, donde la juntura base emisor está directamente polarizada y la juntura colector base está inversamente polarizada. Entonces la corriente de fuga ICBO la podemos modelar de la siguiente forma, mediante una fuente de corriente entre los terminales del colector y la base. Por lo tanto, las corrientes en cada terminal ahora serán las mostradas. La corriente colector va a llegar hasta este nodo de acá, la corriente base va a llegar hasta este nodo de acá, y la corriente emisor, ¿no?, es la mostrada. Podemos entonces definir la corriente de base y la corriente de emisor en función de la corriente de colector y de la ICBO, ¿no?, como está aquí, ¿no?, mediante estas relaciones. De la misma forma, la corriente colector y la corriente emisor en función de la corriente de base y de la corriente de fuga pueden
pueden ser dadas mediante estas relaciones de acá, donde el beta prima que vemos aquí es el mostrado. Dependiendo del circuito a analizar, vamos a usar cualquiera de estas relaciones, ¿no? Como ya se va a ver a continuación. Muy aproximadamente la ICBO, la corriente de fuga a cualquier temperatura, es igual a ICBO a una temperatura de referencia. Esto es básicamente el dato que nos dan, ¿no? El ICBO a cualquier temperatura va a ser un dato que nos van a dar, puede ser por ejemplo 27 grados, ¿no? Por 2 elevado a la TX menos TREF sobre 5. Asimismo, la variación de la tensión base emisor está dada por esta relación de aquí, donde el K es menos 2.5 milivoltios por grado centígrado, ¿no? Y la variación de beta a cualquier temperatura está dada por esta relación de aquí. Para hallar la corriente de colector del circuito, supondremos que el BJT está encendido y en la región activa directa. A diferencia de los videos en donde mostré cómo se analizan los circuitos con BJT en DC, ¿no? Aquí no vamos a usar la aproximación en que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces, con este primer método solo se verá el impacto de la variación de la temperatura en el circuito. Bien, entonces son 10 problemas resueltos que ya se han dividido en 8 videos. ¿No? El método 1, que es el que estamos viendo ahora, ¿no? Presenta 6 problemas resueltos, 2 de los cuales ya se vieron en el video 1, ahora vamos a ver el video 2, ¿no? Y el método 2, que trata sobre los factores de estabilidad, ¿no? Se van a mostrar 4 problemas en 4 videos. Asimismo, ¿no? Para los videos del método 2 se usarán los mismos circuitos y algunos de los resultados obtenidos en los problemas resueltos por el método 1 que están en los videos 1 y 2. Es decir, con el método 2 se analizarán los problemas vistos en los videos 1 y 2, pero con el método de los factores de estabilidad. Asimismo, también estas son las referencias que yo he usado. Bien, comencemos entonces. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden que del siguiente circuito hallar la corriente colector, voltaje en la base, voltaje en el colector a 27 y a 47 grados. Y luego hallar la variación de la corriente de colector que se entre estas dos temperaturas. Aquí me dan los datos a 27 grados. Bien, entonces, tal como hemos venido haciendo en los anteriores problemas, primero el paso 1 es suponer que el transistor está encendido y que está polarizado en la región activa directa. Bien, también tal como habíamos visto en los problemas anteriores, primero vamos a hallar la expresión de la corriente al colector, de la tensión de la base y de la tensión del colector. Lo vamos a hallar de forma literal, ¿no? Para después proceder a analizarlas, dichas expresiones, con sus respectivos datos. Y entonces para ello vamos a redibujar acá el circuito. Todo de manera literal entonces, principio. Esta es la resistencia RC, transistor. Y el RB, aquí está el VSC. No olvidar siempre que esta flechita de acá es el símbolo de una fuente de tensión. Así. Entonces, tal como hemos hecho en los videos de análisis de circuitos CC, y abajo les dejo la descripción, en la descripción de este video les dejo el link. Vamos a tomar esta malla de acá, ecuación malla 1 entonces. El por qué escojo esta malla, ¿no?
Está explicado justamente en esos videos, ¿no? Ahora el objetivo es analizar cómo se comporta la corriente y los otros parámetros en función de la temperatura. Y entonces hacemos les recomiendo ver esos videos, ¿no? De análisis de circuitos con BJT, ¿no? En DC. Bien, entonces hacemos la malla 1 y sería, siempre yo tomo el último, más menos, perdón, menos más BCC. Noten que acá sería más menos resistencia en el colector por la corriente que pasa por dicha resistencia. Por aquí viene la corriente del colector. Por aquí viene la corriente de la base. Entonces, por acá, por la resistencia del colector, vendrá la suma de estas dos corrientes. Entonces yo acá pongo RC por esas corrientes, I de base más I de colector, más menos RB por I de base, menos voltaje base emisor, igual a 0. Ahora yo ordeno esta expresión VCC menos voltaje base emisor menos RC más RB por I de base, sí, menos RC por IC igual a 0. A esto le vamos a llamar expresión 1. Y tal como lo hemos dicho en la introducción de este video, las corrientes de base y las corrientes de emisor, si las hubiera, las vamos a expresar en función de la corriente de colector. Todo lo vamos a dejar en función de la corriente de colector. Entonces, de acuerdo a de acuerdo a nuestra tabla de fórmula que hemos venido usando, aquí por ejemplo tenemos I de base e I de emisor en función de la corriente colector y el ICBO, ¿no? Entonces vamos a usar esta de acá, donde B' es igual a beta más 1. Entonces, de acuerdo a esa fórmula, con I de base es igual a I de colector sobre beta menos B' beta ICBO, lo reemplazamos en 1 y obtendremos VCC menos voltaje base emisor menos RC más RB por I de base, que ahora es todo esto, menos RC por IC igual a 0. Bien, noten ustedes que ya todo está en función de la corriente colector. Entonces vamos a operar la I de colector, vamos a operarla y a despejar la corriente de colector. Lo vamos a agrupar y la vamos a despejar. Entonces I de colector sería VCC menos voltaje base emisor más beta prima sobre beta por ICBO por RC más RB. Y abajo tendríamos RB sobre beta más beta prima sobre beta por RC. A esta expresión la vamos a llamar 2. Bien, ya tenemos entonces la corriente de colector de forma literal. Ahora vamos a ver el voltaje en la base y el colector también en forma literal. Entonces vayamos aquí. Vamos a dibujar la parte que nos interesa solamente del circuito, que es esta de acá. La resistencia, acá está lo otro. Noten cómo aquí está, este es el voltaje en la base, que no es otra cosa, este de acá se ve, puntos suspensivos, y el voltaje en la base no es otra cosa que igual
al voltaje base emisor. Por lo tanto, voltaje en la base es igual al voltaje base emisor. Le llamamos expresión 3. Ahora vamos a hallar el voltaje en el colector. Dibujamos solamente la parte que nos interesa. El colector está aquí. Solamente vamos a dibujar esta parte de aquí con las respectivas corrientes o los respectivos datos que nos interesa. VCC, por acá está RC, por acá viene así, y por acá se va la otra resistencia, se va la resistencia de base, se va aquí al transistor. Entonces esta de acá es la tensión del colector. Nosotros sabemos que por acá viene la corriente de base. Asimismo por acá viene la corriente de colector. Entonces por acá pasa I de base más I de colector, ¿no? Tan similar como acá, ¿no? I de base más I de colector. Entonces aquí lo que podemos hacer es estas dos corrientes son iguales a voltaje mayor menos voltaje menor sobre RC. Entonces yo acá puedo despejar el voltaje en el colector. Voltaje en el colector sería VCC menos RC por IB más IC. Bien, ahora noten que IB e IC o IB está expresado, todo lo tenemos que dejar en función de la I de colector, ya que la I de colector ya la tenemos. Entonces esta tensión, esta corriente de base lo vamos a colocar en función de la I de colector, y para eso usamos esto de acá nuevamente, ¿no? I de base esto. Entonces con I de base igual a I de colector sobre beta menos beta prima sobre beta ICBO. Entonces sumamos acá IB más IC. Sería IC sobre beta más IC. Y esto es igual a aquí operamos, nos va a salir beta prima sobre beta IC menos ICBO. Y noten que esto de acá en el fondo, I de base más I de colector, es igual a I de emisor, que es lo que tenemos acá. I de emisor en función de I de colector, simplemente para demostrar. Y esto lo reemplazamos acá, nos quedará SBCC menos RC por beta prima esta IC menos ICBO. A esto le vamos a llamar expresión 4. Bien, noten que ahora ya tenemos las tres expresiones: I de colector, voltaje en la base, voltaje colector. Tenemos las tres expresiones y vamos recién ahora a proceder a evaluarlas, ¿no? Con los respectivos datos y a la temperatura que se nos está pidiendo. Entonces vamos primero a 27 grados. ¿Qué tenemos a 27 grados? Todo esto de acá. Entonces tenemos que beta es igual a 100, ICBO es igual a 100 nano y voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios.
Todo esto más los valores de las resistencias y del BCC que tenemos, lo reemplazamos en la ecuación 2, que es la ecuación de la corriente, y obtendremos el siguiente resultado. Entonces, esto será IC a 27 grados, será SC que es 20, menos voltaje base emisor 0.7, más beta prima que es beta más 1, o 1 sobre el beta que es 100, por el ICBO que es 100 nano, por el RC más el RB. El RC es un K más el RB 92K. Todo esto sobre el RB sobre beta, 92K sobre 100, más el beta prima sobre beta, o sea, 101 sobre 100, por RE, por 1K. Esto aproximadamente a mí me sale 10 miliamperes. Bien, ahora que ya tenemos el IC y los otros datos, el voltaje base emisor, ¿no?, y así sucesivamente, podemos trabajar en la ecuación 3 y en la ecuación 4, ¿no? El voltaje en la base, entonces sería esto en 3 y AT igual 27 grados, en 3 y 4, ¿qué cosa tenemos ahí? Voltaje en la base a 27 grados es igual a voltaje base emisor, ¿no?, que es 0.7 grados a 27 grados. Y el voltaje en el colector a 27 grados, que sería igual a, acá lo tenemos, BCC menos RC por beta prima sobre beta por todo K. Entonces, calculemos, BCC es 20 menos beta prima, beta más, que es igual a beta más 1, 101 sobre 100, por, bueno, RC por todo esto ya lo tenemos. C es 1K por IC, a 27 grados es 10 mili, menos ICBO a 27 grados que es 100 nano. Esto es igual a 9.9 voltios. Bien, noten que a 27 grados nosotros tenemos el transistor así, el voltaje en la base es 0.7 voltios, voltaje en el emisor es 0, voltaje en el colector es 9.9 voltios. Observen cómo voltaje en el colector es mayor al voltaje en la base, ¿no?, y voltaje en la base es mayor al voltaje en el emisor. Ya, entonces esta juntura está directamente polarizada y esta juntura de acá está inversamente polarizada. Entonces realmente a 27 grados el transistor está encendido y en la región activa directa. Bien, vamos ahora con la otra parte del problema, la parte B, a temperatura igual a 47 grados. Bien, tal como habíamos visto en el video anterior, cuando la temperatura cambia, también lo hace el ICBO, el voltaje base emisor y el beta, de acuerdo a estas expresiones de acá. Entonces comencemos primero con el ICBO. A temperatura X, o sea, temperatura 47 grados. Esto es igual a ICBO, temperatura de referencia en grados centígrados por 2 de X menos temperatura de referencia en grados centígrados sobre 5. Ya, observen que esto de aquí, el ICBO a una temperatura de referencia, es el dato que me están dando, ¿no? En este caso es 100, porque esta es la temperatura de referencia. A esta temperatura de referencia me están dando esto, 100 nano
de acá es temperatura de referencia 27 grados, 27 grados, ¿no? Y el Tx a la temperatura que yo quiero saber es 47 y todo esto es 100 nano. Entonces si ustedes operan esto, todo esto de acá, a mí aproximadamente me da 1.6 amperes. Continuemos, ahora veamos el voltaje base emisor. El voltaje base emisor AT X es igual a 47 grados, el voltaje base emisor, la temperatura de referencia en grados centígrados, más K veces Tx menos temperatura de referencia en grados centígrados. Bien, Tx por Tx es 47 grados, temperatura de referencia es el dato que me han dado, 27 grados, y el voltaje base emisor es 0.7 voltios a 27 grados es el voltaje base emisor de referencia. Esto de acá es 0.7 temperatura de referencia, el dato que me dieron, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo, a mí me sale 0.65 voltios. Vamos ahora con el beta. Tx es igual a 47 grados y esto es de acuerdo a la fórmula que tenemos acá. Beta Ref 273.15 más Tx grados centígrados sobre 273.15 más Ref en grados centígrados, todo esto elevado a la 1.5. Temperatura de referencia 27. El beta que me dan a esa temperatura de referencia es 100. Entonces, todo esto es 100. El Tx es a la temperatura que yo quiero saber y la temperatura de referencia es 27 grados. Si ustedes operan esto, a mí me sale 110.16. Entonces ya tengo estos tres parámetros. Todo eso lo reemplazo primero en la ecuación 2. Entonces en esta ecuación de acá, ¿no? En esta ecuación de acá procedemos a reemplazar. Entonces hice a 47 grados, sería BCC, que es 20, menos voltaje base emisor a 47 grados es 0.65, más el beta prima sobre beta, que varían con la temperatura. Esto también varía con la temperatura. Entonces beta prima es beta más 1, o sea, 110.16 más 1 sería 111.16 sobre beta 110.16 por el ICBO por RC más RB. RC 1K más 92K, que es el RB. Todo esto sobre RB sobre beta, 92K sobre beta, 110.16 más beta prima, beta más 1, 111.16 sobre beta, 110.16 por RC. Si ustedes operan todo esto, a mí me sale 10.57 mA. Listo. Ahora ya tengo este dato. Entonces con I de colector y el voltaje en la base, el voltaje base emisor, todo esto a T igual 47 grados centígrados, reemplazamos en 3 y 4. Aquí y aquí. Entonces, en 3 no hay problema, voltaje en la base a 47 grados, ya lo hemos hallado, 0.65. Y el voltaje en el colector a 47 grados es igual a BCC 20 menos RC, RC es un K,
por esto de acá, RC es un K, beta prima, beta más 1, 110.16 más 1, 111.16 sobre beta, sobre este de acá, por, según esto, IC menos ICBO. IC a 47 grados, o sea, 10.57 miliampere menos ICBO, 1.6 micro. Si ustedes hacen todo el cálculo, a mí aproximadamente me sale 9.34 voltios. Bien, ahora veamos si es que el transistor continúa polarizado en la región activa directa. Voltaje en el emisor, obviamente 0 voltios. Voltaje en la base es 0.65. Voltaje en el colector 9.34 voltios. Aquí el voltaje en la base sigue siendo mayor al voltaje en el emisor. O sea, esta juntura base emisor está directamente polarizada. Voltaje en el colector es mayor al voltaje en la base. Esta juntura de acá está inversamente polarizada. Por lo tanto, efectivamente el transistor está en la región activa directa. Ahora, noten cómo debido al incremento de nosotros hemos aumentado la temperatura y observen cómo la corriente ha aumentado. Observen cómo la corriente de colector a 27 grados es 10 mili y a 47 es 10.57. Entonces ha aumentado la corriente de colector. También noten cómo, de acuerdo a la ecuación que hemos obtenido del voltaje en el colector, observen cómo a 27 grados teníamos 9.9 y a 47 grados tenemos 9.34. Observen cómo se ha reducido la tensión del colector. Y esto es porque básicamente esto de acá está creciendo. Esto de acá está creciendo. La corriente colector crece conforme aumenta la temperatura. Y esto también, pero este puede aumentar más. Entonces, esto que está fijo menos algo que está creciendo, entonces esto tiende a decaer, ¿no? Por lo menos en este circuito. ¿No? Y el problema que puede haber es que si seguimos incrementando la temperatura, la corriente colector va a continuar aumentando y por consiguiente los demás parámetros que hemos visto que varían con la temperatura, el beta, ¿no? Voltaje base emisor, van a cambiar y puede darse el caso que el voltaje del colector se reduzca tanto, ¿no?, que pueda estar por debajo del voltaje en la base y ahí el transistor ya no va a estar operando en la región activa directa, ¿no? Ahí estaría operando en saturación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se trabajan con estos problemas en temperatura. Bien, siempre analizando si el transistor a la temperatura que estamos viendo continúa estando en la región activa directa, ¿no? Ahora, la parte C nos piden la variación de la corriente colector, que básicamente es la corriente colector a 47 grados menos la corriente colector a 27 grados. Esta es 10.57 menos el otro que era 10 miliamperes. Entonces la variación de la corriente de colector es igual a 570 microamperes. Es decir, en un cambio de 20 grados de temperatura se ha producido un cambio de 570 microamperes de corriente de colector. Bien, entonces este sería el problema. Vamos al siguiente. Bien, continuando, nos piden que del siguiente circuito hallemos la corriente colector, voltaje en la base, voltaje en el colector a temperatura 27 grados, a 47 grados y luego calculemos la variación de dichas corrientes. Nos están dando una serie de datos, K igual a menos 2.5 milivoltios por grado centígrado y a T igual 27 grados nos dan estos datos de acá. Entonces vamos a comenzar y tal como lo hemos hecho en el problema anterior, primero vamos a hallar la corriente colector
pero en forma literal, en forma algebraica, también el voltaje en la base y el voltaje en el colector, y de ahí procederemos a hacer nuestros cálculos. Entonces, como primer paso, siempre suponiendo que nuestro transistor está encendido y polarizado en la región activa directa. Bien, entonces dibujamos el circuito de VCC. RE. Bien, no hay que olvidar que el símbolo de la fuente de tensión en realidad es esto. Y procedemos a tomar esta malla de aquí. Le llamaremos malla 1. Entonces, a través de esa malla 1 tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí menos más VCC más menos RC por las corrientes que pasan a través de esa resistencia. Observen que por aquí pasa el nodo hacia abajo, pasa la I de colector, por aquí pasa la I de base, por aquí pasa la I de emisor. Entonces, a través de este nodo, de acá, a través de este nodo, se suman esta corriente más esta, la RC se multiplica por IC más IB. Y acá seguiría más menos RB por I de base, más menos voltaje base emisor, más menos resistencia de emisor por I de emisor, igual a 0. Tal como habíamos dicho en la parte teórica del video, acá no vamos a aproximar que el I de emisor es aproximadamente igual a la I de colector. Bien. Hay que recordar también I de colector más I de base, esto de acá es I de emisor. Por lo tanto, si yo trabajo con esta expresión, vamos a llegar a esto, VCC menos voltaje base emisor menos I de emisor por RC más RE menos R base I de base igual a 0. Bien, ahora sí, tanto la I de emisor como la I de base la vamos a expresar en función de la corriente de colector. Y para eso vemos nuestra tabla de fórmulas, ¿no? Aquí I de base y I de emisor en función de la I de colector. Entonces vamos a usar estas dos fórmulas de acá. Ambas están en función de la I de colector y del IC, donde beta prima es beta más. Entonces, con I de base igual a I de colector sobre beta menos beta prima sobre beta por ICBO, y el otro I de emisor es beta prima sobre beta IC menos ICBO. Ambas expresiones, a esto le vamos a poner, 1. Ambas expresiones las reemplazamos en 1 y nos quedará de la siguiente forma. VCC menos voltaje base emisor menos beta prima sobre beta y C menos ICBO por RC más RE. Sería menos RB IC sobre beta menos beta prima sobre beta por esto es igual a 0, ¿no? Y de bases. Acá faltó ICBO, perdón. O disculpas.
I de RB por I de base es IC sobre beta, acá está menos beta prima sobre beta por ICB o falta. Ahora sí esto es igual a 0. La disculpa del caso. Bien, ahora sí operamos y agrupamos y despejamos la I de colector y nos va a salir el siguiente resultado. I de colector sería BCC, voltaje base emisor, más beta prima sobre beta, y CBO por RB más RC más RE, todo esto sobre RB sobre beta más beta prima sobre beta, RC más RE. A esto le llamamos ecuación 2. Bien, ya tenemos entonces la corriente colector en su forma algebraica. Vamos ahora a trabajar para poder hallar el voltaje en la base y el voltaje en el colector, ¿no? De igual forma, ¿no?, que sea literal, voltaje en la base, que sea de forma literal. Voltaje en la base, vamos a dibujar la parte que nos interesa eh, del circuito. Acá está el voltaje en la base. Por acá viene esa resistencia de base, ¿no? Por acá viene esa resistencia de emisor, perdón, de colector, ¿no? Aquí está más menos voltaje base emisor y por acá viene la corriente de emisor. Bien, entonces de acá, de esta parte sería voltaje en la base igual a voltaje base emisor más I de emisor por RE. Ahora esta RE de igual forma, perdón, esta IE de igual forma la vamos a poner la I de colector, ¿no?, dado que aquí ya tenemos la I de colector. Y esta sería la fórmula que debemos de usar. I de colector en función, I de emisor en función de la I de colector. Entonces tenemos esto y esto lo reemplazamos acá. Sería voltaje en la base es igual a voltaje base emisor más beta prima sobre beta y C menos CBO por RE. A esta ecuación la llamamos 3. Ahora vamos con la I de colector, perdón, el voltaje de colector, y solo dibujamos la parte que nos interesa. Vamos a dibujar solamente esta parte de acá, dado que acá está el voltaje. Acá está el RC, aquí está el I de colector, acá está el I de base. Entonces por acá viene una corriente que llega a este nodo que será I de base más I de colector, pero I de base más I de colector es I de emisor. Y esta corriente también es igual a voltaje mayor menos voltaje menor. Este de aquí es el voltaje en el colector, voltaje mayor menos voltaje menor. Entonces sería BCC menos BC sobre R de colector. Por lo tanto, despejamos B sub C, BCC menos RC por IE. Nuevamente, hacemos lo mismo que hemos hecho acá. Esta IE lo ponemos en función de la corriente de colector. Bien, entonces, BCC menos RC por IE. Y de emisor, en este caso, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto, es de acá, ¿no? Esto es solamente reemplazarlo.
beta prima sobre beta. Y a esto le llamamos expresión 4. Noten cómo la expresión 3 y la expresión 4 están en función de la corriente. Ya estamos listos entonces para hacer los respectivos cálculos que nos están pidiendo tanto a 27 como a 47 grados y después tomamos la variación. Entonces, ¿qué tenemos en temperatura igual 27 grados? Todos estos datos que nos han dado acá. A 27 grados es todo esto. Entonces, beta es igual a 100. Voltaje base emisor es igual a 0.1 voltios. Y CBO es igual a 100 nano. Todos estos datos más los valores propios del voltaje de alimentación y de las resistencias los reemplazamos en 2 y vamos a obtener lo siguiente. Y de colector a 27 grados sería igual a BCC, que es 20 menos voltaje base emisor 0.7 más beta prima sobre beta, beta más 1, 101 aquí, 100 acá, por ICBO a 27 grados es sin nano, por RB más RC más RE. RB 92K más RC, que es 800, más RE, que es 200, sobre RB sobre beta, ¿no? RB es 92K sobre beta, que es 100, más beta prima sobre beta, beta prima beta más 1, 101 sobre 100, por RC más RE. 800 sería más 200. 800 más 200. Esto de aquí a mí me sale aproximadamente 10 miliamperes. Entonces, como ya tenemos la corriente colector y lo demás, por ejemplo el voltaje base emisor también, y todos los demás datos a temperatura igual 27 grados, ya podemos reemplazar todo esto en 3 y 4. 3, vamos a hallar el voltaje en la base, que es voltaje base emisor, más todo esto de acá. Entonces, voltaje en la base a 27 grados es voltaje base emisor a 27 grados, que es 0.7, más beta prima sobre beta, beta prima es beta más 1, IC menos ICBO, esto ya lo tenemos, esto lo hemos acabado de hallar, y R, que es 200. Veamos entonces, esto de acá es beta prima, beta más 1, 101 sobre 100 sobre beta, por IC menos ICBO. IC hemos calculado que es 10 miliamperes. Entonces 10 mili menos ICBO, que es 100 nano, por RE 200. Esto de acá aproximadamente a mí me sale 2.72 voltios. Ahora el voltaje en el colector a 27 grados es igual a BCC menos RC por beta prima sobre beta por todo acá. BCC es 20 voltios menos beta prima 101 sobre beta 100 por, bueno, RC y por la corriente. RC es 800
por IC, que es 10 mili, menos ICBO a 27 grados 100 nano. Si ustedes calculan, aproximadamente esto me sale 11.92 voltios. Bien, entonces con estos valores de acá nosotros podríamos, por ejemplo, ver si el transistor está realmente polarizado en la región activa directa. El voltaje en la base a 27 grados es 2.72 voltios. Voltaje en el colector 11.92 voltios. Y voltaje en el emisor es... Obviamente el voltaje en la base está siendo mayor al voltaje en el emisor en 0.7 veces, en 0.7. Claro, porque al voltaje en el emisor, que es este, se le está sumando 0.7. Entonces, obviamente, el voltaje en la base es 0.7 más voltaje en el emisor. Entonces, voltaje en el emisor es menor al voltaje en la base. Por lo tanto, voltaje en la base es mayor al voltaje en el emisor, y noten que el voltaje en el colector también es mayor al voltaje en la base. Es decir, acá tengo una juntura directamente polarizada, la juntura base emisor directamente polarizada, y la juntura base colector, esta de acá, está inversamente polarizada. Por lo tanto, en verdad el transistor está polarizado en la región activa directa. Acabamos de mostrar. Ahora vamos a trabajar a 47 grados. Recuerden que cuando hay cambio de temperatura, estos parámetros de aquí, el ICBO, el voltaje base emisor y el beta, cambian. Entonces, de acuerdo a eso, copiemos. ICBO a TX, ahora es 47 grados. ICBO a la temperatura de referencia, que está en grados centígrados, por 2 a la TX, que es 47, menos temperatura de referencia sobre 5. Temperatura de referencia es donde me están dando el dato, ¿no? Temperatura de referencia es a 27 grados y todo esto de acá es 100 nano. TX es 47 grados, temperatura de referencia es 27 grados, ¿no? Son los datos que me están proporcionando aquí. A T igual 27 grados me están dando todos estos datos. Por lo tanto, si ustedes operan aquí, a mí me sale 1.6 microamperes. Ahora, ya tenemos el ICBO, vamos con el voltaje base emisor a 47 grados. Según nuestra hoja sería voltaje base emisor a temperatura de referencia más K veces TX menos temperatura de referencia. ¿Sí? Temperatura de referencia nuevamente 27 grados. TX 47 grados, temperatura de referencia 47 grados. Voltaje base emisor a 27 grados es 0.7 y el K es menos 2.5 mili. Entonces, de acá es menos 2.5 milivoltios y todo esto de acá 0.7 voltios. Si ustedes hacen el cálculo, a mí me sale 0.75 voltios. Y ahora el beta también varía con la temperatura. Es igual al beta a la temperatura de referencia, que es 27 grados, sobre o por 273.15 más Tx a la temperatura en grados centígrados. Tx es 47 grados, 273.15 más T de referencia, que es 27 grados, y todo esto se eleva a la 1.
Ya saben, esto de acá es 27 grados, todo esto de acá es 100. Tx es 47 grados, T de referencia 7 grados. Acá no me alcanzó espacio, pero este de acá ya saben, Tx es 47 grados. ¿Bien? Entonces, si ustedes trabajan esa expresión, a mí me sale 110.16. Ok, entonces ya tenemos todo listo, todo esto para reemplazarlo en la expresión 2. Aquí está la expresión 2 para hallar la nueva corriente colector a 47 grados. Miren cómo cambia voltaje base emisor, esto cambia, acá también, ¿no? Entonces veamos. Y de colector a 47 grados sería 20 menos 0.65 más beta prima sobre beta. Beta prima es beta más 1, entonces sería acá 111.16 sobre 110.16 por ICBO, que es 1.6 por la suma de todas estas resistencias, ¿no? RB más RC más RE. RB 92K más RC que es 800 más RE que es 200. Todo esto sobre RB sobre beta, RB 92K sobre beta, 110.16 más beta prima sobre beta, beta prima es beta más 1, entonces sería 111.16 sobre 110.16 por RE que es 200. RE más RE más RC. RE más RC. 200 más 800. Si ustedes hacen el cálculo, a mí me sale 10.57 miliamperes. Bien, ya tenemos la corriente colectora a 47 grados. Vamos ahora a calcular el voltaje de la base a 47 grados, que es voltaje base emisor, que esto cambia con la temperatura. Esto también, esto ha cambiado, esto también, y lo multiplicamos por RE. Entonces, voltaje base emisor a 47 grados, lo hemos hallado, 0.35 más beta prima sobre beta, beta prima es beta más 1, o sea, 111.16 sobre 110.16 por la corriente IC a 47 grados, 10.57 mili menos el ICBO a 47 grados, que son 6, por el RE, que es igual a 200. A mí me sale 2.78. Ahora, voltaje en el colector a 47 grados. Esto es igual a BCC menos RC por beta prima sobre beta por todo esto de acá. Esto cambió con la temperatura y todo esto también. BCC es 20 voltios menos beta prima, beta más 1 sobre beta, sería 111.16 sobre 110.16 por IC menos ICBO, esto de acá, por la resistencia de colector, que es 800. Si ustedes operan, a mí me sale 11.47 voltios. Bien, observen primero cómo la corriente de colector ha cambiado, ¿no? Una cosa es hallar a 27 grados, 10 miliamperes. Observen cómo aquí ha aumentado a 47 miliamperes, a 47 grados, la corriente de colector es 17 miliamperes. El voltaje en la base a 27 es 2.72. Aquí a 47 grados ha aumentado
el voltaje en el colector ha disminuido. Voltaje de colector a 27 grados 11.92 y a 47 grados 11.47 voltios. Entonces ahora vamos a ver si realmente el transistor está polarizado en la región activa directa. Voltaje en la base 2.78. Voltaje en la base 2.78, voltaje en el colector 11.47 voltios. Miren, voltaje en el emisor es esto de acá. Todo esto de acá es el voltaje en el emisor. Entonces, obviamente el voltaje en la base, como es 0.65 más esto de acá, que es el voltaje en el emisor, va a ser mayor. El voltaje en el emisor es menor que el voltaje en la base. Por lo tanto, voltaje en la base mayor que el voltaje en el emisor, es decir, esta juntura de aquí, base emisor, está directamente polarizada. El voltaje en el colector es mayor al voltaje en la base, es decir, esta juntura de acá está inversamente polarizada. Miren acá el diodo. Entonces realmente el transistor continúa estando en la región activa directa. Hay que tener cuidado porque ustedes están viendo que si se incrementa la temperatura, puede llegar el momento en que el voltaje en la base aumente más, que el voltaje en el colector se reduzca a tal punto que el transistor ya no esté en la región activa directa. Puede que el voltaje en el colector se reduzca por debajo del voltaje de la base, ¿no? Y ahí sí el transistor va a estar polarizado en la saturación. Bien, por el momento continúa estando, o por lo menos hasta 47 grados, que es lo que hemos analizado, continúa estando en la región activa directa. Ahora, la parte C nos piden hallar la variación de la corriente, que sería la corriente colector a 47 grados menos la corriente de colector a 27 grados. Esto era 10 mA menos 10.57 mA. La variación de la corriente de colector es 570 microamperes. Bien, entonces podemos apreciar que en una variación de 20 grados, de 27 a 47, la corriente de colector está variando en 570 microamperes. Bien, eso sería todo entonces.